ahora ya paso a nuestra entrevista con David Chávez, a quien le agradecemos por estar en este espacio de Wambra. David, muy buenos días. Hola, Verónica, Ana, gracias por la invitación. Esta especie de réplica, derecho a la réplica o algo parecido. Les agradezco mucho por la invitación. Bueno, hola David, bienvenido acá a Wambra, medio comunitario. Y sí, no, más que una réplica, es como una conversación. O sea, nosotras estamos así realizando entrevistas a distintas académicas, académicos, pensadores, y queríamos entrevistarte aquí para tener justamente también una mirada desde este posicionamiento un poco más cercano a la Revolución Ciudadana, desde una mirada también a la interna, digamos, del correísmo. ¿Cómo analizan los resultados de las elecciones en el que, digamos, o sea, Luisa González no logra superar ese techo que tuvo y no logró, digamos, ganar las elecciones? ¿Cómo tú lo analizas eso? Bueno, primero aclaro porque creo que es necesario. Yo no soy parte de la Revolución Ciudadana, ¿no? Sí. No escucho. Tenemos un problema con el internet, con la señal de internet de David. Vamos a intentar ahí restablecerla. Estábamos conversando con el sociólogo David Chávez. Como decimos, lamentablemente... Bueno, David se quedó paralizada tu señal. Entonces, mientras se vuelve a reconectar, bueno, veamos si es que se quedó paralizado. Se quedó paralizado. Bueno, vamos a ver si es que se logra volver a conectar. Berito, y justo una de las cosas que nosotros en estos días, digamos, lo hemos dicho, ¿no? Estamos tratando de generar es un poco esta reflexión desde distintas posiciones, ¿no? Recordarás que justo el domingo mismo de las elecciones, cuando ya más o menos se conocían los resultados, invitamos también a varios también analistas, ¿no? Estuvo con nosotros justamente Franklin Ramírez, y después de Franklin estuvo Pablo Espina, y luego al siguiente día estuvo con nosotros Hernán Reyes, ¿no? Entonces, la idea es tener como una diversidad de pensamientos y de reflexiones desde el marco de la izquierda, y lo vamos a seguir haciendo. O sea, faltan varias personas para que podamos discutir. Ahora sí, vamos con David. David, te nos fuiste, la señal, te quedaste paralizado cuando estabas diciendo que no eres de la Revolución Ciudadana, algo así. Dale. Sí. Lo siento, es un poco inestable la conexión de internet acá. Creo que ya lo resolví, espero no tener problemas. Les pido mil disculpas si se vuelve a caer. Pero bueno. Les decía, sí, que creo que es necesario aclarar de entrada que yo no soy parte de la Revolución Ciudadana. Simpatizo con la Revolución Ciudadana, la apoyo, no tengo mucha vergüenza de decir eso, a veces es vergonzoso decirlo, no tengo problema con eso, pero no soy parte de la Revolución Ciudadana. Entonces no sé qué está pasando a la interna. De hecho, me genera mucha curiosidad lo que está ocurriendo, que al parecer además en este momento hay unos conflictos internos medio complejos, pero no alcanzo a visualizar qué es lo que ocurre. Pero bueno, a ver, mi lectura, yo trato de hacer una lectura más de largo alcance, digamos, es decir, mirar qué ha pasado con ciertas dinámicas un poco más estructurales de los últimos años que nos ayudan a contextualizar qué está ocurriendo en el plano electoral, ¿no? Yo ahí señalaría al menos dos cosas que me parecen fundamentales. Una primera cosa que he venido sosteniendo desde hace algún tiempo es que en el Ecuador, a partir del viraje de Moreno hacia la derecha, se viene constituyendo un bloque de poder en el Ecuador, es decir, en el sentido más clásico gramsciano, ¿no? Es decir, una alianza implícita o explícita de élites de distinto tipo, muy poderosa, muy sólida, muy consolidada, que no, es decir, élites económicas, políticas, mediáticas, etcétera, vinculadas a las burguesías y a la clase dominante, por supuesto, y que en el Ecuador no había tenido lugar. Eso es lo que me parece más llamativo. En el Ecuador las élites siempre tuvieron pactos muy temporales, muy inestables, muy precarios. Nunca un pacto sólido con una estrategia política en el sentido de ejercicio del poder, más que democrática, de largo plazo. De hecho, los mecanismos de ese bloque de poder han sido más bien antidemocráticos. Entonces hay que tener en cuenta eso en primer lugar, y eso como un fenómeno político nuevo, que en el Ecuador no había ocurrido, al menos en mi hipótesis. Y en segundo lugar, me parece que el otro factor que hay que tener en cuenta es que este bloque de poder ha logrado producir una especie de devastación democrática, es decir, la democracia en el Ecuador no está funcionando en condiciones normales, no hay condiciones de competencia democrática en el sentido liberal más clásico
normales. La democracia nuestra es bastante anómala, en este momento está bastante deteriorada y hay un signo muy importante que se suele olvidar, pero que me parece muy importante en el análisis. El signo mayor de esa devastación democrática es precisamente la persecución judicial y mediática al correísmo. Al mismo tiempo que David, el cubrimiento judicial a Moreno y a Lasso. David, justo en ese, digamos, tú plantearías como que ese bloque se da desde este grupo, digamos, de las élites en contra de este grupo que representaría como el opuesto, que sería, digamos, la Revolución Ciudadana. Pero justamente estos tintes antidemocráticos, y eso es una de las críticas que se le hace justamente a la Revolución Ciudadana durante los años de gobierno de Rafael Correa, fue que justamente la Revolución Ciudadana ejerció, digamos, sí, mayor inversión social, mayor amplitud de lo público en la sociedad, pero a la vez ejerció una forma de accionar antidemocrática y bastante, digamos, represiva y bastante autoritaria, ¿no? Digamos, esa es la crítica mayor que se la hace. Entonces, esta polaridad, como colocarle a la Revolución Ciudadana como los baluartes, digamos, del proceso democratizador y a las élites como lo contrario, pues no queda tan así, digamos, no queda tan blanco y negro cuando vemos la historia, digamos, de justamente los tintes autoritarios que tuvo la Revolución Ciudadana, con la criminalización a líderes sociales, con el cierre, por ejemplo, digamos, de quitarle la personería jurídica al mayor sindicato de docentes del Ecuador como la UNE, con la criminalización y el seguimiento a Yas Unidos y el proceso y el bloqueo, por ejemplo, a la consulta popular, que luego, digamos, ahora se logró después de todo un proceso. Entonces, ¿cómo se responde a eso, digamos? O sea, esa oposición como que no es tan clara. No, se responde siendo preciso, es decir, no, esas comparaciones que nos meten en el gatopardismo de los neoliberales y la represión neoliberal es igual a lo que hizo Correa, eso es lo que nos tiene muy complicados en el análisis. ¿Y cuál sería la diferencia entonces, David? Juicios y otras cosas, porque lo primero es que tienes dos cosas, la Revolución Ciudadana, todos los pasos que dio los dio ganando elecciones. ¿No? Es decir, para ponerlo, lo voy a ilustrar de esta manera, ¿no? Hacer lo que le han hecho al correísmo habría sido algo así como a Guillermo Lasso, que era el principal opositor y el que podía tener opciones electorales, montarle causas judiciales para sentenciarlo e impedirle ser candidato. Hay una diferencia, es decir, me parece que matizar la discusión es sumamente importante. Yo estoy de acuerdo con las intenciones que el correísmo tuvo siempre de judicializar algunos temas políticos. Siempre lo he cuestionado, siempre me ha parecido que eso está fuera de lugar porque eso no sirve para un debate democrático y un debate político, pero eso no es igual a lo que han armado en mecanismos completamente oscuros y poco transparentes en estos últimos años en contra del correísmo. Es decir, eso en el ámbito de elecciones, digamos, a la final sí lograron participar, ¿no? Inicialmente sí hubo intento de no permitirles participar en las elecciones, pero luego eso, digamos, no se logró, ¿no? Porque hay una fuerza ahí, digamos, política, es uno de los pocos partidos que tiene fuerza política para lograr conseguir las firmas y todo, entonces a la final sí lo logró. Pero ahí hay un tema que tú lo dices, o sea, digamos que es el uso de la justicia, ¿no? Ajá, entonces, ¿cuál sería la diferencia, digamos, de judicializar este tipo de cosas al correísmo en esta época de Lasso, Moreno, y como lo llaman, digamos, el Trojillato y todo, a lo que ocurrió con la judicialización y la criminalización a líderes sociales y defensores del ambiente? A ver, primero vuelvo sobre lo mismo. Hay que ser muy precisos en cómo estamos usando los términos, ¿no? Los expertos suelen decir que la judicialización, hay dos variantes que pueden parecer que son lo mismo, pero en realidad son dos cosas diferentes. Judicialización de la política y politización de la justicia. La judicialización de la política ocurre cuando quieres dirimir cuestiones, digamos, o sea, llevas al plano judicial cuestiones que están en el campo político, pero que responden a cuestiones judiciales. ¿Qué quiero decir? Yo soy opositor al gobierno y cometo algún delito. Y el gobierno cree que debo pagar por ese delito, pero cometí un delito, ¿no? Si el delito no es grave, si el delito es calumnias, por ejemplo, lo deseable es en un espíritu democrático, no le pongas un juicio porque podrías estar vulnerando el derecho a la libertad de expresión, lo que sea, pero no significa que no lo calumnié.
es mucho de los juicios que puso Correa tenían que ver con eso. Insisto, yo no estoy de acuerdo. No, Pero, de los que te hablo no son los de calumnia, sino los de rebelión y terrorismo, porque digamos hubo casos de rebelión y terrorismo que les condenaron y les persiguieron a los de Saraguro, por ejemplo, ¿no? Indígenas de Saraguro. Digo lo mismo, otra vez. Yo he cuestionado con las, nunca he dicho estar de acuerdo con lo de Saraguro, ¿no? Punto uno. Siempre cuestioné, siempre me pareció un exceso. ¿Qué se hizo ahí? Se presumió que se había cometido un delito porque hubo un enfrentamiento con los militares. Pusieron un juicio. El juicio siguió en condiciones normales y después se dictó sentencia más o menos en esas condiciones. ¿Qué es lo que ha ocurrido en estos años? En el caso de Saraguro, les habrían fabricado pruebas, les habrían apresado inmediatamente a todos, les habrían sentenciado en tiempos récord y los habrían... y habrían tratado de usar todos estos mecanismos para desmantelar a todo el mundo. Es que eso fue lo que pasó, David. Puedes leer el informe de la Defensoría del Pueblo y también de CEDU y de INRED, y justamente eso es lo que pasó. Entonces, a eso es a lo que vamos. Esa memoria, digamos, que un poco es lo que te queríamos justo decir, ¿no? O sea, digamos, cómo desde esos argumentos que tratan de justificar, digamos, los errores que realizó finalmente la Revolución Ciudadana, sin un mínimo de autocrítica sobre lo ocurrido, también se sobreponen para tratar de argumentar los resultados, culpabilizando a el movimiento indígena o a otros sectores sociales del campo de la izquierda. ¿Tú qué piensas de eso? Recién estoy argumentando sobre la primera pregunta que hiciste y ya me estás diciendo que estoy justificando. Creo que he repetido como 5 veces. Yo he cuestionado esas cosas que hizo el correísmo, que además, aclaro otra vez, no soy representante de la Revolución Ciudadana. He cuestionado el enfrentamiento que tuvo con el movimiento indígena siempre. ¿Sí? He revisado las causas judiciales también y los informes y demás. Lo que estoy diciendo, e insisto en aquello, es que no podemos empaquetar todo y decir es lo mismo. Hay cuestiones condenables, sí. Y obviamente, insisto, o sea, yo condeno eso, no sé cuántas veces más debo decirlo, o sea, condeno eso. Lo entendemos. No, está totalmente claro, David, ajá. He escrito sobre eso, es decir, en fin. Y entonces creo que, pero es necesario hacerlo muchas veces, porque el problema es ese. Sí, claro, digamos, el posicionamiento no va en contra de ti como David, ajá. Sí, está mi único punto que pasa por el análisis político, nada más, es, hay una diferencia sustancial cuando la legitimidad que tiene un gobierno es democrática y puede tener estos excesos y hay que cuestionarlos siempre, a cuando la legitimidad que tiene ese gobierno no es democrática y utiliza mecanismos para afectar al que es su principal contendor político, es decir, a una fuerza democrática, a una fuerza que tiene legitimidad democrática muy amplia y que puede significar la pérdida de su poder político, que es el caso del correísmo. Entonces digo, uno puede hacer y podemos coincidir, por supuesto, en que efectivamente el correísmo no puede no mirar que estos excesos que tuvieron cuando ejercieron el poder no equivalen a lo que les ha pasado en este tiempo, pero creo que 2 errores no hacen un acierto. Uno no puede decir esto es exactamente igual y más o menos bien hecho que ahora les pasó a ustedes. O sea, digamos, me parece que hay que cuestionar ambas cosas. O sea, en los 2 casos de lo que ha ocurrido, pero me parece que es importante también mantener, o sea, hacer diferencias y matizar también lo que significan los procesos específicos que se dieron en uno y otro caso. Y ahora, en este afán, digamos, de matizar los procesos, tenemos a líderes de la Revolución Ciudadana en este momento, digamos, echando la culpa a las mujeres o al movimiento indígena de no haber votado a favor aparentemente de Luisa González. Y viendo, por ejemplo, los datos, hace un ratito Matthew Lecuan presentaba, por ejemplo, la votación en los cantones de mayor presencia indígena, vemos que es a favor de Luisa González finalmente. Entonces, ¿por qué, digamos, de alguna manera este interés de seguir achacando, de seguir buscando culpables y principalmente nuevamente volver, si se quiere, una suerte de chivo expiatorio a la CONAIE y al movimiento indígena? No sé, tendría que preguntarles a los líderes de la Revolución Ciudadana. Pero tú, ¿cómo miras? Yo no estoy de acuerdo con esa posición, me parece que es equivocada. Sin embargo, yo quisiera, insisto, porque les soy muy honesto, yo creo que este es un momento muy interesante precisamente por lo que acabas de decir. Por ejemplo, estos datos que acaba de poner el Matthew a mí me parecieron muy significativos porque abren la posibilidad de un diálogo entre las izquierdas.
diálogo honesto, sincero, etcétera. Pero tenemos que hacer un esfuerzo muy riguroso, de lado y lado, de bajar los prejuicios y la bronca que hay. Y eso pasa por tratar de ser más precisos. Dime, ¿qué líder de la Revolución Ciudadana acusó a las mujeres? Me parece que supongo que te refieres Pierina Correa. Pierina Correa y Rafael. ¿Y al movimiento indígena? También. Bueno, Rafael, lo de Pierina, además, o sea, el líder de la no, Revolución Ciudadana. no, pero digo, Correa no ha dicho nada sobre el movimiento indígena ahora, ventajosamente, digamos. No ha En la, dicho nada. en la segunda vuelta no, Pero en la primera sí. Irina Correa tampoco le oí la tontería esa de que no votan, de que las mujeres no está el país preparado para una candidata mujer o alguna cosa así, pero, pero me parece que eso no es representativo de lo que es la posición de la mayoría de la dirigencia, empezando por la candidata. O sea, la posición de Rafael Correa no es relevante en la posición de la Revolución Ciudadana. Pues es el líder más importante que tienen, pero lo que digo es, otra vez, es empaquetar todo eso en Rafael Correa, es otra vez caer en el plano de los prejuicios. Es decir, otra vez simplificar las cosas y decir, es que lo que dice Correa es lo que dice toda la Revolución Ciudadana. Yo sé, el esquema de análisis que ustedes manejan es, Correa es el único que decide, el resto son borregos, todos, inclusive los que simpatizan. No, nosotros manejamos la posición de que hay distintos posicionamientos dentro de la Revolución Ciudadana, y de hecho lo decíamos, y para eso, digamos, como aclararlo, ¿no? De la Revolución Ciudadana es así como el movimiento indígena tiene distintas posiciones, y nosotros sabemos que hay disputas dentro de la propia Revolución Ciudadana, incluso el conflicto, digamos, de Pierina y la salida de Aguinaga demuestran las diferencias entre las alcaldías, digamos, de la costa y de la sierra, de Marcela Aguinaga, de Aquiles, por acá, digamos, Pavel Muñoz y la Paola Cabezas, o esa es la mirada que lo hacemos, ¿no? Digamos que es una mirada bastante más compleja, ¿no? Porque es un movimiento amplio, ¿no? O sea, y complejo. Entonces, desde ese posicionamiento, David, tú decías algo que ahorita en seguimiento de lo que decías, que estos datos de Matthew y digamos un poco salir de este prejuicio del análisis con los datos, o sea, tomando los datos más bien reales, hay una necesidad como de entablar justamente diálogo con los sectores sociales, y tú en alguna otra entrevista en otros medios decías que no estás de acuerdo con el marketing, digamos, sino más bien con hacer la política, pero decías que para hacer esa política había que generar rearticulación, digamos, con los sectores sociales, con las organizaciones, pero planteabas digamos, como requisito, y decías, hay organizaciones con las que sí se puede, digamos, y hay con las anticorreístas con las que no se va a poder. Y ahí me recordaba un poco como tuvimos una entrevista con Juana Francis de Mujeres de Asfalto, que es una organización que trabaja mucho en Esmeraldas, y justo ella decía eso, ¿no? Desde su realidad local, decía que eso es lo que vio que ocurrió en Esmeraldas, que justamente varios militantes, o digamos la Revolución Ciudadana, no se quiso sentar a conversar con otras organizaciones, y más bien eso lo dejó, digamos, con esta cuestión así como de, bueno, con ustedes no discutimos porque son anticorreístas, o como con este estigma, pues finalmente, ¿cuál es el requisito para generar esa política y esos diálogos? Una vez más, yo no represento a la Revolución Ciudadana. Cuando yo digo eso, estoy haciendo un análisis de la política. Y el problema es que justamente por lo que hemos venido analizando, el conflicto que existe entre el correísmo y ciertos sectores de las organizaciones sociales es demasiado tenso, demasiado fuerte, y va a ser muy difícil llegar a ciertos acuerdos. O sea, me parece que para empezar, hay temas en los que no hay acuerdo. Pero yo, digamos, mi lectura de la política siempre va no tanto por lo que dicen los discursos, eso me ha enseñado un poco el estudiar unas cuantas cosas, y sobre todo la práctica de vida. La política se evalúa más bien por lo que pasa en la práctica. Y en la práctica me parece, esa ha sido una tesis que yo he manejado insistentemente, que prefiero hablar de estas cosas antes que hacer de abogado defensor de la Revolución Ciudadana. Lo que yo encuentro en esa confrontación, más allá de los problemas que han tenido, de los conflictos que hubo cuando fueron gobierno, etcétera, hay además un problema de estrategias estatales distintas, que son dos estrategias para acercarse al Estado y para manejar el Estado diferentes, que chocan permanentemente, y es difícil llegar a acuerdos ahí, además de los conflictos sobre los que hemos hablado. Me refiero a eso.
Es decir, hay sectores con los que puede haber más apertura. Es evidente que con el movimiento indígena hay sectores con los cuales puede haber apertura, pero hay otros que están abiertamente alineados con la derecha neoliberal y profesan un profundo anticorreísmo como estrategia política. Entonces, yo me refiero a eso. Si la Revolución Ciudadana lo hace o no lo hace, de hecho yo a ratos tengo dudas de que lo quiera hacer. Porque del otro lado está también, cuando yo hablo de la política, está también el trabajo que la Revolución Ciudadana tiene que hacer hacia adentro, es decir, democratizar sus estructuras, organizar mejor su estructura política. La estructura es desorganizada y demasiado vertical. Además, no dialoga con sus propias organizaciones y con su propia militancia, y ese es su problema, por ejemplo. La Revolución Ciudadana tiene organizaciones sociales afines. Soy solo un dato. En esta elección lograron el respaldo de un sindicato que es enorme, además, que es el sindicato de los trabajadores y trabajadoras de la construcción. Pero, claro, es el apoyo electoral y después el correísmo diluye esos apoyos y no genera procesos de organización que le permitan sostener un poder social que no tiene, que es el único que le va a permitir ganar elecciones en el futuro. O sea, el trabajo político de la Revolución Ciudadana empieza adentro. Si de ahí puede haber una apertura hacia otras organizaciones sociales, yo creería que sobre todo las dos más representativas de los últimos años, que es el movimiento indígena y el movimiento feminista, pero me parece que para llegar a ese punto hay que hacer un trabajo político que no han hecho, indudablemente, y también hay que ir evaluando las posibilidades de que en el otro lado haya apertura, porque también, tengo que decirlo, o sea, hay una exigencia de autocrítica permanente al correísmo, pero no hay suficientes ejercicios de autocrítica en el otro lado como para generar cierta apertura. Parece que en esta elección la posición de Leonidas Issa, que es, digamos, fue bastante equilibrada en medio de esto, y lo que ha pasado con la votación, como se puede ver, me parece que ha habido un viraje, porque los cantones y parroquias con mayor población indígena venían votando un poco más a la derecha. Parece que en esta ocasión creció el voto hacia la Revolución Ciudadana. Me parece que todo eso es parte del trabajo político. Sin embargo, insisto, o sea, es decir, para mí es claro una cosa, yo lo he dicho públicamente varias veces, me parece que el correísmo desde la elección pasada, digamos, nunca ha sido su fuerte aquello de estructurar y organizar para empezar, su propia estructura política. No es una apuesta estratégica, o sea, su apuesta estratégica es la gestión de Estado y los procesos electorales. Pero me parece que lo que ha ocurrido en estas dos últimas elecciones es que eso es, digamos, igual, en las condiciones en las que ha peleado el correísmo, sacar el 48% es un resultado increíble, pero eso no avanza. Entonces, me parece que hay ciertos límites y cierto agotamiento en esas estrategias. Ahora también, desde tu mirada sociológica, preguntar por qué desde la militancia, si se quiere, o desde los círculos más cercanos a la Revolución Ciudadana, por qué seguir insistiendo en que, por ejemplo, la culpa la tuvo el voto nulo y ciertas facciones, si se quiere, de la izquierda que de alguna manera han representado esa postura. Me parece que hay algo de razón en eso, es decir, la situación es crítica en este momento, es lo que quiero decir. O sea, hay debates que se pueden dar en momentos en donde las condiciones democráticas más o menos funcionan, y me parece que ahí es válido digamos, optar por un camino como el voto nulo, y no tener posición, y ponerse al margen, y este tipo de cosas. Pero en una situación tan crítica como la que hemos vivido ya en la elección pasada y en la elección actual, es una posición que puede terminar siendo irresponsable. Entonces, me parece que la demanda, sobre todo en la militancia, insisto, ya con la dirigencia es otra historia, pero en la militancia me parece que la demanda y la bronca es que se esperaba un apoyo electoral para poder parar a los neoliberales. Y creo, de lo que yo he visto al menos en los sectores, sobre todo la militancia, insisto, creo que hay como un reclamo de reciprocidad, digamos, o sea, así como, porque lo que dicen muchos en la militancia es, pero si nosotros estuvimos apoyando las movilizaciones que convocó el movimiento indígena en 2019 y en 2022, y la bronca es en ambos lados, cosa que yo comparto, o sea, la bronca es en ambos lados, la bronca es en la calle y la bronca es en las urnas. En la calle el movimiento indígena es más fuerte, en las urnas es el correísmo. Lo ideal sería que haya complementariedad. Yo creo que de facto ocurre, o sea, de facto esa complementariedad ocurre. Insisto, los datos de las parroquias, de los cantones indígenas que muestra el Matthew, nos dejan ver que efectivamente ahora también había una cierta convergencia también en lo electoral. Entonces me parece que los reclamos vienen por ahí, pero a mí me parece que es una lectura equivocada, o sea, no creo, porque además justamente con esos datos se ve que al final
lo que ocurre es que los apoyos que tiene el movimiento indígena, tanto en la población, en sus bases, como en la población mestiza, y los que tiene el correísmo, son más o menos coincidentes. Es decir, más o menos podemos decir, tuvo el voto, salvo la Amazonia, pero tuvo el voto de los sectores indígenas, según los datos del MAS, yo insisto. Entonces, eso nos pone más bien en la situación de que si nos estamos matando en esa discusión de si nulo o nulo ideológico, porque en realidad estamos teniendo una discusión que no es muy útil porque ese no es el problema por el cual el correísmo no crece. El correísmo está perdiendo votos en otros sectores o no puede crecer en otros sectores. Y a mí me parece que ahí la clave son sobre todo lo que yo me animo a llamar las clases medias emergentes, que son de algún modo el foco de derechización más fuerte de la sociedad. Justo eso te iba No solo al correísmo, sino a todas las izquierdas. Justo eso te iba a consultar, que hay, digamos, distintas posiciones entre los análisis que hemos hecho. Varias de las invitadas que hemos tenido, algunas sostienen este tema justo de esta derechización, pero otras no. O sea, que plantean de que no es tanto esa cuestión. Entonces, tú sí planteas eso de que hay una derechización en la sociedad en sí, ¿no? Que genera como este voto, pero una de las cosas que también decías es que esta derechización, digamos, se da porque muchas de las organizaciones sociales y el movimiento social ha priorizado agendas llamadas, entre comillas, de clase media, del barrio de la Floresta, de las élites intelectuales, de un puñado de gente que no representa, digamos, a nadie, ¿no? Y que esas luchas se han posicionado y no se han posicionado las luchas más económicas, digamos, de clase, que aparentemente sería el correísmo las que levanta, ¿no? Entonces, y eso es un poco uno de los argumentos que también ha sostenido Rafael Correa y varios otros, digamos, personajes que coinciden con los análisis, ¿no? Digamos, que han tenido varias personas justo cercanas a este pensamiento. Entonces, ¿tú qué piensas de eso? O sea, este argumento, digamos, ¿por qué colocar el tema de la derechización en una agenda que por lo general, por ejemplo, lo lleva el movimiento feminista, ¿no? O sea, el tema de las luchas del aborto, por ejemplo, ¿no serían unas luchas trascendentales en esta lucha, digamos, en contra del neoliberalismo o en contra de la derecha? O sea, no, digamos, yo no comparto esa formulación última que acabas de hacer en absoluto, que además me parece que parte del prejuicio. A ver, ahí hay un conflicto, ¿no? El conflicto básico, un viejo conflicto además entre las izquierdas, que es si apuestas a las políticas de identidad o las políticas de clase. Y eso no es fácil de resolver, porque en realidad provienen de dos matrices diferentes. O sea, las políticas de identidad corresponden más a una matriz liberal radical si quieres, pero liberal. Y las políticas de clase corresponden a lo que podríamos llamar, con todo lo complejo que es ese término ahora, políticas de corte más bien socialista. Nunca ha sido fácil compatibilizar ambas, porque es un error creer que si eres feminista, o eres anti-extractivista, o ecologista, por ejemplo, o animalista, que es un poco lo que está de moda, como eso es lo nuevo, hay que ir por ahí, eso es ser de izquierda. No, mi lectura más bien es que puedes diferenciar si es de izquierda o derecha, si lo vinculas a la otra coordenada, a la coordenada de clase. Entonces, para mí, no es, o sea, me parece que es un presupuesto equivocado decir el feminismo es de izquierdas. Me parece que hay un feminismo de izquierdas y un feminismo de derechas. Al igual que un ecologismo de izquierdas y derechas, al igual que una lucha por reconocimiento de derechos indígenas y demás, que el movimiento indígena lo expresa muy bien, que puede ser de izquierda y de derecha. Eso como una primera observación. Entonces, en general, por ejemplo, este gran historiador marxista que fue Erich Hobsbawm, él sostenía que esas dos dimensiones son inconciliables, precisamente porque pertenecen a esas dos matrices distintas. Y me parece que la confrontación de las izquierdas, en el caso ecuatoriano, en buena medida corresponde a esas dos dimensiones. Y el conflicto, ya en términos, digamos, más conceptuales e ideológico-políticos, tiene que ver con esa confrontación. O sea, las izquierdas que están en la política de la identidad no son muy socialistas, que digamos. De hecho, descreen de eso. Suele ser visto como parte de la racionalidad occidental, el socialismo, quiero decir, la relación socialista.
modernizadora, desarrollista, etcétera, entonces está excluido. Es decir, las izquierdas antes del correísmo no tuvieron un discurso socialista de clase fuerte, eran otras demandas. Y cuando llega el correísmo polariza la sociedad en función de este debate de clase, ¿no? Este tipo de fenómenos políticos suelen ser algo así como la expresión impura de la lucha de clases, ¿no? Cuando entran en escena, ha ocurrido siempre, o sea, los llamados populismos o nacionalpopulismos han terminado siempre generando una especie de, insisto, expresión impura de la lucha de clases. Ahora, me parece que hemos llegado justo al punto en donde el debate tiene que ser ya más serio en términos políticos para explorar las posibilidades de que estas dos dimensiones puedan conciliarse, pero eso significa que eso va a ser un parteaguas quizá en uno y en otro bando. Ahora, claro, una cosa, eso no significa que, por ejemplo, o sea, que las izquierdas no tengan que asumir las ciertas agendas, sobre todo la agenda del feminismo, que para mí es más clara, por más que, o sea, digamos, vas a estar al lado de liberales de derecha que defienden lo mismo, no hay ningún problema, o sea, es decir, hay que apoyar esa lucha y no hay discusión. O también del otro lado, David, puedes estar, digamos, como Luisa González, digamos, desde el progresismo conservador, votando junto con la derecha en la ley de interrupción voluntaria del embarazo, o como Pierina Correa, o como Rafael Correa, coincidiendo, digamos, en la región con los gobiernos de Bolsonaro, con la política antigénero y antifeminista. Coincidiendo con la derecha. Otra vez daría una precisión. Es que justo como decías, o sea, si claro, dices, no son lo mismo, es que si dices pero si dices que quienes están en la lucha identitaria coinciden con lo liberal, también quienes están en el progresismo, pero se oponen a estas luchas, digamos, que tienen que ver de un corte de los feminismos, antirracistas, la agenda de derechos sexuales y reproductivos, también coinciden con la derecha, ¿no? Luisa votó junto con Vanegas, con Weber del Partido Social Cristiano, se puso el pañuelo pro vida que se pone Milei en Argentina. Mira, pero déjame, iba a hacer una precisión, nada más. No, claro, por supuesto, dale. Ni ponerse sardónico, ni nada de eso, o sea, es decir, porque insisto, o sea, mira, una cosa que nos va a hacer mucho daño y no nos va a permitir llegar a ese encuentro entre estas dos dimensiones es si seguimos dándonos baños de pureza de lado y lado. Claro, o de binarismo, ¿no? De superioridad intelectual y de superioridad moral de lado y lado. Creo que tenemos que ser más honestos. Yo, de paso, me había olvidado decirles, pude ver justamente preparando esta entrevista, pude ver la entrevista que hicieron con Natalia Sierra, y me alegra mucho encontrar que hay puntos de encuentro, y que es posible decir, sobre todo coincidí en varias cosas con lo que dice la Natalia, sobre todo en esto que he dicho antes, ¿no? O sea, ponerse en una situación tan crítica como el país, ponerse en actitudes así como muy puristas es peligroso, porque la política es así, la política es impura. Y en otra cosa súper importante, ¿no? En las izquierdas nadie tiene las respuestas definitivas. O sea, intentamos, lanzamos hipótesis y de ahí discutimos y debatimos. Entonces, ¿a qué es a lo que iba? Es decir, yo a lo que me refiero es que, y estoy diciendo, cuando yo decía hay que coincidir con los liberales, digo, todos coincidimos. O sea, si es que hay que luchar por la despenalización del aborto, coincidimos con los liberales y ya está. No lo estoy diciendo como un cuestionamiento, sino como el hecho de que ese hecho de coincidir con la derecha liberal no tendría que ser ningún obstáculo. O sea, el tema del aborto y el derecho a decidir de las mujeres no es una demanda liberal, ¿no? Digamos, los primeros en generar las condiciones para el aborto fue la Revolución Rusa, ¿no? Sí, no, lo que quiero decir es que acabas de decir que es un tema liberal. Acabas de decir que el tema del aborto es una cuestión de la derecha liberal. Acabas de decir que las políticas identitarias... Entonces, el antirracismo, por ejemplo, que proponen los grupos afrodescendientes indígenas, que es un tema identitario, sería un tema liberal, cuando es un tema que apela a estructuras racistas y coloniales. Igual el tema del patriarcado, entonces... Creo que no estamos entendiendo bien lo que es lo liberal. He dicho la matriz liberal. Dijiste derecha liberal. La tradición, David. No, lo que dije es... A ver, voy a repetir mi argumento, porque Dale. tiene que llegar, ¿no? Lo que dije exactamente es esto, ¿no? Las políticas de identidad responden a una matriz de corte liberal, las políticas de clase a una matriz de corte socialista. Ya. Y en ocasiones se encuentran, y esto es difícil, y en ocasiones esto es conflictivo, precisamente porque responden a una u otra cosa.
Ya, ¿sí? justo ese es el O argumento que te decidir digo esta matriz, que... Ya, por favor, dale, déjame explicar. dale, Si no, dale, es imposible. O sea, dale, David. cuando digo, porque además, por favor, escúchame además. Dale, O sea, dale. es decir, no me vas a escuchar y vas a seguir con tu esquema, pues paramos la entrevista. Dale, todo no, bien, no, dale, David, y dale. ya, como ustedes quieran. Dale. Decir que proviene de la matriz liberal, yo no lo estoy diciendo como un prejuicio. O sea, la matriz liberal, que no es el neoliberalismo, que no es el neofascismo que estamos enfrentando ahora. El problema que tenemos ahora en el mundo es que la tradición liberal inclusive se está devastando. O sea, piensen ustedes que la tradición liberal es la de la Revolución Francesa. O sea, esa es la tradición liberal. O sea, los plenos derechos, la plena realización de los derechos, que en la sociedad moderna no se cumple porque el capitalismo, el colonialismo, y como bien suele decir la tradición feminista, el patriarcado, sabotean permanentemente esa posibilidad. Pero al mismo tiempo, la sociedad moderna, el propio capitalismo, ha ido abriendo la posibilidad de que se pueda pelear por ir avanzando en lo que era su promesa, una promesa traicionada, digamos. O sea, el capitalismo termina traicionando la promesa de esa posibilidad de ejercer derechos, autonomía individual. Es decir, lo estoy haciendo, insisto, yo trato de ser más analítico que hacer una campaña o proselitismo o discursos. O sea, cuando digo matriz liberal me refiero a esa tradición de la plena realización de la autonomía individual, con la que no deberíamos estar en desacuerdo. Por principio, nadie debería estar en desacuerdo. O sea, el derecho a el pleno ejercicio del derecho sobre su cuerpo de las mujeres corresponde a esa tradición y no es un prejuicio peyorativo decir viene de esa tradición. Es una tradición, y la otra, que es de corte más colectivo, es la que dice hay confrontación de clase, desigualdad de clase, y de lo que se trata es de suprimir la desigualdad de clase. Pero ¿por qué, por ejemplo, a los líderes de la Revolución Ciudadana les cuesta tanto meterse, digamos, en esta línea? Bueno, no, ahí me parece a lo que iba con lo otro, es decir, evidentemente sí, hay coincidencias con los sectores conservadores, sí, o sea, y tampoco estoy de acuerdo, por si acaso. A mí claro. Yo no estoy de acuerdo con Correa, se lo he dicho públicamente en Twitter, no es que yo tenga audiencia con Correa, pero en Twitter cada vez que ha salido con sus tonterías antiderechos y demás, se lo he dicho en general cuando esa parte de la bancada, incluyendo a Luisa González, votaron en la asamblea. Yo también lo dije públicamente. En fin, tampoco estoy de acuerdo con esa posición. O sea, no, lo claro de entrada. Pero lo que quiero decir también es, me parece que es necesario también ahí matizar. O sea, el proceso de la Revolución Ciudadana significó avances en cuanto a política pública, en términos de derechos y demás, muy significativos en relación a lo que teníamos, y hay un montón de indicadores que muestran que como política pública y como proceso político no fueron antiderechos, más allá de la opinión de su líder, que evidentemente es cuestionable y que evidentemente por el peso que todavía tiene, digamos, es más cuestionable aún, porque este es un peso no solo al interior del movimiento, sino en la sociedad entera, digamos. Y lo otro es que en el caso de Luisa González, que me parece que se le ha juzgado de manera muy injusta, es cuestión, en mi opinión, eso también es un tema de, bueno, ya tiene esa posición, ¿qué vamos a hacer? En mi opinión, no estoy de acuerdo con esa posición que tiene sobre el tema del aborto, pero no podemos empaquetar ahí igual de nuevo todo y decir, no, entonces antiderechos, misógina, conservador en extremo, porque por su propia historia de vida, como lo demostró a lo largo de la campaña, en otros temas, como lo dijo permanentemente, en otros temas su posición es progresista, su posición está hacia la izquierda en el plano de las políticas de identidad, no está en ese tema con el resto del feminismo, pero me parece que en los otros temas es otra su posición. Claro. Entonces, ahí otra vez es necesario ese matiz, es necesario esas precisiones, insisto, solo en el ánimo aquel de abrir las posibilidades de un debate. Más que un debate, yo creo que ya hemos debatido mucho, abrir posibilidades de ciertos puentes en donde sí hay cómo encontrarse. Claro, y nosotros, por ejemplo, hacíamos ese matiz, por ejemplo, entre las posiciones conservadoras de Luisa González, de Verónica Abad, a pesar de que puedan fluir en ciertas que cosas, comparten pero el pañuelo celeste, exacto, finalmente sí tienen una diferencia.
Claro, totalmente, y en su mirada hacia el Estado, ¿no? Que digamos justamente esas son las diferencias. Pero quiero, ya que terminaste ahora sí de hablar, David, para no interrumpirte, quería decir, solo aclarar de que sí, o sea, queda claro de que estabas planteando el tema de que estas políticas de la identidad tienen una matriz liberal. Dijiste antes, y por eso te interrumpí, porque digamos, no quería aclarar, digamos, dijiste matriz liberal de derecha, ¿no? Entonces ahí, digamos, por eso fue mira la grabación, por eso fue mi pregunta. Entonces, pero la matriz liberal, digamos, David, justo este argumento, que como tú mismo lo dices, es un argumento viejo en la izquierda, ¿no? Digamos, el tema de la política entre clases, las políticas de la identidad, es un tema que el pensamiento y la teoría feminista ya dio salidas y resoluciones, ¿no? Digamos, desde la crítica profunda a este pensamiento binario entre esta imposibilidad, digamos, de cruces de esto. Y creo que también desde América Latina, justo las organizaciones sociales, indígenas, populares, de mujeres indígenas, afrodescendientes, han planteado justamente que esas demandas, que se pueden catalogar como unas demandas de segundo plano o demandas identitarias que no están, digamos, en el primer plano, digamos, de la cuestión de clases, son demandas que tienen una matriz bastante fuerte anticolonial, digamos, la matriz justamente racista, la cuestión justamente de desigualdad que provoca las situaciones, digamos, de desigualdad de género, ¿no? Entonces, esas discusiones son como que son lo que el movimiento feminista ha estado planteando y alimentando justamente estas reflexiones. Pero vemos que en muchos de los pensamientos que sostienen finalmente, como decir, los argumentos intelectuales terminan sosteniendo ciertas prácticas, ¿no? Y esas prácticas han sido contrarias a justamente evidenciar la importancia de esto, ¿no? Tienes tú que saber que, de hecho, lo debes saber, o sea, Rafael Correa fue el primer líder en América Latina en hablar acerca del género como la ideología de género, que es el discurso que ahorita Milei lo está posicionando en Argentina, ¿no? Es el discurso que lo posicionó Bolsonaro en Brasil, o es el discurso de justamente todos los grupos libertarios que están detrás de Verónica Abad, ¿no? Y fue Correa quien lo posicionó como el primer líder de América Latina en hacerlo. No fue Bolsonaro, no fue un líder de la derecha extrema, ¿no? Fue Rafael Correa, el líder del progresismo en Ecuador. Entonces, digamos, cómo justamente esas cosas también se evidencian en un poco esta imposibilidad de lograr un diálogo y una articulación con otros sectores mucho más amplios, porque no se comprende la importancia y la legitimidad que puede tener estas demandas. A ver, bueno, en primer lugar, me acabas de dar el dato, no tenía idea de que eso había salido de Correa. Correa lo dijo, fue el primer líder. Tiene ahí sus posiciones, pero bueno. Es que ahí la recomendación es leer justamente, hay varios estudios, ¿no? Digamos, el pensamiento feminista en estos últimos años ha escrito un montón sobre esto, y eso es algo que pasa, digamos, no se lee, pero hay esto, de los grupos antiderechos, Berito ha investigado un montón de eso. Fue Correa el primer líder, digamos, en América Latina que hizo este enlace. Digo, pero por favor, no supongas que no conozco nada, no soy un experto, sí. Todo lo que se ha escrito, ¿no? Alguna idea tengo, tampoco es que no sé esto, porque otra vez, esta imagen de como que uno no toma en cuenta estas discusiones o algo así, creo que no es eso. Y otra vez, lo que piensa Correa es una cosa, lo que pienso yo es otra cosa completamente distinta. Claro, no. Más te digo de que en este ámbito de análisis justo eso es lo que ocurre, digamos. O sea, que esto no se lo incluye dentro de ese marco de análisis, pero hay ahí una mirada, digamos, en la práctica política de este pensamiento, ¿no? De este pensamiento que plantea como esto. O sea, digamos, Correa lo dijo. O sea, estas son demandas, así como algunos analistas los dicen, son demandas de clase media, de la floresta, Correa dijo que eso no es el progresismo, o sea, digamos que no es, para ser progresista no se necesita estar a favor del aborto, y nosotros, digamos, si es que se escucha, analistas feministas dicen, esto es una demanda. Además es una demanda que incluye, digamos, a las mujeres más empobrecidas, mujeres racializadas, es una demanda
material de las condiciones, digamos, no es una demanda identitaria, es una demanda que incluye, digamos, el tema de lo material y las cuestiones socioeconómicas también. Claro, pero precisamente lo que has dicho es cuando esa demanda toma un matiz, y es el matiz de clase. Y entonces ahí ya no es lo mismo. Porque si no, igual, yo te diría, no, es como María Paula Romo es de izquierdas. Entonces, o sea, no. O sea, y además te añado otra cosa, o sea, en lo que ha ocurrido en el mundo, no solo en el Ecuador, en el mundo, en las últimas décadas, no es que la demanda de clase ha sido prioritaria y las otras han sido vistas como secundarias, es totalmente al revés. O sea, la demanda de clase, precisamente por la debacle del socialismo, por la debacle de este intento de revolución global del siglo XX, las demandas de clase quedaron completamente ladeadas, quedaron completamente fuera de la escena y la discusión política, y se posicionaron las demandas de identidad. El retorno de las demandas de clase, el retorno de la política de clase ha sido lento, difícil, complicado, impuro, porque ha venido de la mano de estos impuros y tan feos populismos de izquierdas. Entonces, más bien eso se ha ido posicionando en las últimas 2 décadas, digamos, de nuevo, al menos en la discusión de América Latina. Creo que de alguna manera eso influyó también en que vuelva cierta política de clase a escala global, pero que no es ni muy radical ni la más deseable. O sea, eso todavía es, insisto, difuso y ha ido cobrando alguna fuerza. La primera consideración. La segunda es que, lo que he dicho antes, precisamente por lo que dices, si se plantea la demanda en abstracto, eso no nos dice necesariamente que esto es izquierda o derecha, es una demanda que corresponde a la matriz de derechos liberales, en el sentido que he dicho, de que eso no tiene por qué ser satanizado, ni tenemos que decir que por eso no hay que pelear por ello, ni nada de eso, sino que cuando eso adquiere una dimensión material, es decir, cuando es atravesado por el tema de clase, aparece la cuestión, aparece un matiz que establece también diferencias, ¿no? O sea, justamente, como has dicho insistentemente, desde el feminismo se ha insistido en que no hay un feminismo, hay feminismos, y hay feminismos liberales, es lo que se dice desde, no solo desde la militancia feminista, y hay feminismos populares, de izquierdas, etcétera. Ahí hay una marca diferenciadora, es lo que estoy señalando, nada más. Pero digo, lo que diferencia eso es cuando se produce este encuentro entre estas dos coordenadas, ¿no? Lo otro es lo que decía, este es un tiempo extraño porque primero centramos mucho la pelea política en el discurso y no en las prácticas, y ya en el caso ecuatoriano llegamos al extremo de que es el discurso de Correa, como si el correísmo es solo lo que dice Correa. E insisto, creo que ahí también hay que hacer una evaluación más equilibrada de lo que fue el gobierno de Correa, las políticas del gobierno de Correa, el proceso político del movimiento de Correa, en donde, entre otras cosas, por ejemplo, la primera asambleísta, que era suplente trans de este país, la puso el correísmo, ¿no? Una serie de políticas favorables, lo que ahora, por ejemplo, desde la prefectura de Paola Pavón se hace en torno a la violencia sobre la mujer, etcétera. Entiendo que Marcela Guiñaga va a hacer algo parecido, solo por poner algunos ejemplos. Me parece que generan al menos un matiz, que es lo que insisto, sobre lo que se dice. Es decir, si yo miro eso, yo no puedo decir el gobierno Correa, no Rafael Correa, persona y sus valores morales, que al final es él, y que lo cuestionable es que los proyecte hacia la política pública. De acuerdo con eso. Pero no la persona él como el representante de todo el proyecto político. Sí, creo que de hecho, creo que no hay, yo no he encontrado, más allá de cuestionar el discurso de Correa, que eso es una cosa, un balance más preciso de las políticas durante el gobierno de Correa. Y a pesar de que hubo ese episodio, adelanto, sé que eso es un problema, hubo ese episodio terrible en el que Correa le metió la mano a la política pública y se fue con el famoso plan familia, que también me parece cuestionable. Con una líder del Opus Dei, ¿no? Puedes encontrar que también hay avances importantes, es decir, no es solo, o sea, no fue una política conservadora o la cosa que hemos visto en estos 2 últimos años, de un descuido total sobre cualquier posibilidad de políticas
sentido. Entonces, David, queremos leer algunos mensajes que están en las redes sociales, entonces tenemos algunos mensajes, Berito. Sí, por acá David igual nos decía, podemos David hacer... Rivadeneira Revelo. Tampoco podemos hacer de la revolución una suma cero. Creo que la victoria social de la revolución ciudadana son ventajas del desarrollismo y de la redistribución social. También nos decía la importancia de mirar la interseccionalidad como forma de análisis. Llegamos más lejos y de seguro vamos a entrar más fácilmente de acuerdo con relación a esto de la identidad y de la lucha de clases también. Ya, también Ítalo Terán nos dice, como toda organización política existen posiciones diferentes que finalmente llegan a un consenso. También Ítalo dice, en estas elecciones tuvieron que unirse todas las organizaciones políticas de derecha y aliados para ganar en una sola agrupación política la Revolución Ciudadana. Por acá Lisa nos dice, saludos Wambra, gracias por estos espacios necesarios de análisis. David, también hay más preguntas que creo que dice por acá, al fin se le hacen preguntas retadoras al Davicho. Que decían que solo te hacen preguntas sencillas en otros medios, pero bueno, esperamos que no se haya sentido como que muy confrontativo, pero bueno. Y con esos matices nos quedamos, David, porque sí hace falta también en el plano social, en el campo popular, también hacer esos matices de las organizaciones sociales y, como tú dices, no empaquetar todo en un discurso opositor a la Revolución Ciudadana, ni tampoco, digamos, solamente como culpables, también que es un poco, digamos, cómo acercarnos finalmente. Con eso queremos despedir esta entrevista, David. Muchísimas gracias por estar acá en este programa de Entrevistas Wambra. Muchas gracias, David, por aceptar la entrevista. No, a ustedes por la invitación. Ojalá podamos vernos en otra oportunidad. Esperamos que sea. así sea. Gracias, David. Y bueno, acá me están diciendo que la entrevistadora parece Jorge Ortiz y Carlos Vera. O sea, yo. De ahí están diciendo, bueno, Freddy dice que tampoco podemos hacer, ese ya le leíste, y te lo dice fatal para el entrevistado. Me imagino que fue por la parte en la que le interrumpí y todo lo demás, pero bueno, luego ya se le permitió hablar, todo, nos escuchamos, entonces eso fue lo importante, ¿no? Y de ahí dice, saludos Wambra. Lisa Acosta dice, gracias por estos espacios necesarios para el análisis, larga vida a Wambra. Desde Guayaquil, saludos Wambra. Y bueno, esos son algunos de los mensajes que teníamos ahí para compartirles.